Gustazo estar compartiendo esta edición desde Florida y para todo el país. Hablando de los temas productivos y vamos a focalizarnos en el tema de pasturas, lo que fue la jornada que realizó la gente de PGG en San Gabriel, Florida. Una jornada que contó con 700 o más personas, entre productores, estudiantes, técnicos que participaron de esta importantísima actividad anual de esta empresa, que en este caso visitó una actividad de lechería, un establecimiento lechero allí en San Gabriel de la familia Urraburu, con esta asociación con Ignacio Goicoechea, donde se vio el establecimiento Guasubirá. Vamos a estar hablando y centrando la atención allí, pero también vamos a estar hablando de la zafra de toros. Comenzamos esta edición. Guasubirá, entonces, donde hay un sistema de producción de leche con alta tecnología, festucas, alfalfas, también otras especies, pero en este caso las regadas son unas 250 hectáreas aproximadamente hoy, bajo esta modalidad con muy altos niveles de producción. Nos focalizamos allí con la gente de Raison, Raúl Urrestarazú, con Mateo Carrese, hablando precisamente de las características de lo que se vio. Y bueno, fue un título bastante discutido en la interna, pero básicamente quiere decir que estamos en un predio donde bajo riego las producciones están demostrando que están llegando a los 20.000 kilos de materia seca por hectárea, más allá de la especie, alfalfa, festuca, que fue lo que vimos a campo. Y 10 serían los años, hay muchas pasturas en la empresa, más allá de lo que vimos hoy, que son festucas de 8, de 9, de 10, de 11 años, que siguen produciendo esa cantidad de materia seca. Y creo que, bueno, una de las cosas que más se charló hoy, más allá de a donde llega la festuca, que hay festucas de 23, capaz como vimos en algunos casos, lo que te da el riego es bajar esa variabilidad y no tener festuca de 23 y festuca de 4.000 kilos, sino apretar un poco más estabilidad y bueno, menor variabilidad en las producciones de todos los potreros cuando uno habla de la empresa general. Que tenían desde 13 hasta 2-3 años, o sea, toda una paleta amplia de edades de pasturas, y en este caso concreto fuimos a ver una de 7º año, en la cual estaba el acumulado forraje que hizo hasta el año pasado, en el 2024, fue de 17,8 toneladas de kilogramos de materia seca, ahora iban cerca de 8,2 toneladas. La verdad que lo que sin duda lo que influye es el manejo y el riego también. El año pasado fue un año bastante llovedor, por eso logramos esos 17 toneladas y pico. Este año faltó un poco, fue más frío, entonces hay un poco menor la producción, pero lo que se buscó ahí es justamente mostrar cómo se llega hoy a una pastura de 7 años, cómo lo manejan, cómo hacen esa fertilización en otoño de una pastura ya de 2º, 3er, 4º año es clave, porque la pastura, sobre todo la festuca, está saliendo del verano, está empezando a rebrotar, empezando a macollar. Esos macollos son los que nos van a dar todo forraje durante todo el resto del año. Después ya no va a haber generación de macollo. Entonces, lo que queremos es fomentar ese macollaje. Entonces, la fertilización nitrogenada lo que hace es eso, permitir que la planta tenga buenos nutrientes y empiece a producir muchos macollos para que después va a empezar a seguir rebrotando y aportar forraje durante el resto del año. Después, otro momento clave también es en la primavera, que es cuando empieza a crecer más, mayores tasas de crecimiento, mayores respuestas va a tener a esa fertilización nitrogenada. Y después, otro de los manejos claves también es tratar de controlar la floración, que tratar de eliminar lo que son las floraciones, las espigas que se forman, porque la planta va a querer formar semilla y uno no quiere que se forme semilla. Entonces lo que trata de hacer es en la fin de la primavera, cuando ya tenemos elongación, tratar de hacer un pastoreo fuerte y tratar de eliminar con rotativa para bajar justamente esa encañazón, para que la planta no se agote. Entonces ahí entra muy bien en mucho mejor estado el verano, porque si nos puede pasar algo en el verano, se nos tranca algo el agua o esas cosas, la planta por lo menos está con un estado nutricional y fisiológico que va a permitir paso. A ver, después, para manejos obviamente del uso del forraje siempre es muy bueno, para cortar, para que coman, para que puedan utilizar todo el forraje, para que siga rebrotando parejo. Eso también siempre es clave, ¿no? En los tambos se usa mucho esa estrategia y esa herramienta, cada 2 pastoreos, en este caso sí, todos los pastoreos le pasan la rotativa, pero eso es sin duda que para el rebrote y el vigor de la planta es mucho mejor, y bueno, para esos manejos previos al verano también para la resistencia.
tenemos nosotros es un material de germoplasma americano, de alta productividad, seleccionado en Argentina en varios ambientes, con mucha producción de forraje, con mucha persistencia, porque tiene tolerancia a enfermedades y tolerancia a plagas, como son los pulgones. Y la verdad que es un material que uno lo ve en el campo y da forraje. En el invierno sigue creciendo por ser un grupo latencia 9, que uno está acostumbrado quizás a los productos de acá, que es chaná, que en ese sentido en invierno queda quieto. Bueno, este material sigue produciendo forraje, da muy buena calidad, porque aparte son materiales que tienen una relación hoja-tallo muy alta, entonces tiene mucha calidad. En este caso vimos una pastura que ya, lo que pasó en los otoños llovedores, realmente 800 milímetros, hay topografías y tipos de suelos hacen que realmente la alfalfa no pueda persistir. Entonces lo que estamos haciendo es intersembrar una pastura de un ryegrass perenne. Lo que se busca es justamente cubrir esos huecos, pero tener un ryegrass que es perenne, que nos va a durar 2-3 años, pero se va a implantar rápido, no es perenne, no va a demorar. Entonces ya vamos a tener un forraje rápido, con muy buen volumen y muy altísima calidad. Entonces queremos una especie que complementa muy bien, tanto en los sectores del tambo, que hay muchas veces que hay esas pasturas degradadas, o en la ganadería mismo está pasando praderas que ya están quedando medio degradadas por los veranos. Bueno, se le intersiembra y le prolongas un poco más la edad, y siempre manteniendo calidad y productividad. Presentamos Conacrem, el queso crema uruguayo que va con todo. Con tostadas, con un sándwich, con picada, con la cena, con tallarines, con ravioles, con la pasta de la abuela, con los seguidores, con el equipo, con la selección, con cuchillo, con cuchara y también con cucharón. Conacrem es el queso crema uruguayo más rico y cremoso que va con todo. Aprovechá la línea Conacrem con descuento a un precio especial. Regular y light a 159 pesos. Deslactosado a 189 pesos. Conaprole, orgullosos de alimentar nuestra pasión. Somos vida. Somos los que te dan energía cada mañana. Los que te ayudan para que crezcas más fuerte. Somos una torta de chocolate en el horno. El desayuno de los campeones. Somos ayuda social en un merendero. Somos emigrantes que llegaron. Somos sacrificio, familias, trabajo de sol a sol. Somos la base de una industria referente en el mundo. El motor de la economía de un departamento. Somos un país que produce. Somos innovación. Somos historias de vida. Somos orgullo nacional. Somos futuro. Sociedad de Productores de Leche de Florida. Somos la leche. En Almacén Rural tenemos de todo para todo el país. Insumos para agricultura, ganadería, lechería, horticultura y forestación. También productos de campo para toda la familia. Encontranos en los locales de Durazno, Florida, Montevideo, Paso de los Toros y Salto. Almacén Rural. Todo para un país de campo. La nueva Chevrolet DC10 está aquí. Si buscas potencia, confort y versatilidad, la Chevrolet DC10 es la camioneta perfecta para ti. Ya sea para tu día a día, trabajo o aventuras, la S10 te ofrece todo lo que necesitas. Conseguí la tuya ahora y lleva tu experiencia al siguiente nivel. Bonos exclusivos y financiación hasta en 72 cuotas con HSBC. Conoce más detalles en www.chevroletflorida.com.uy. Visítanos y probala. Consulten por nuestros trabajos. Realizamos comederos fijos, plazas de comida, bebederos, tanques australianos, celdas de ración e infinidad de obras en hormigón. Predesastre Construcciones. Tercer remate anual de la Franqueira Angus. Próximo jueves 9 de octubre en la Asociación Rural de Florida. A partir de las 14 horas remata Walter Hugo Abelenda. Jueves 9 de octubre, tercer remate anual de la Franqueira Angus.
Bueno, muchachos, hoy nos fugamos. Sí, loco. Me quiero ir a la otra chacra que dicen que hay pasto gourmet. ¡Ahora sí! ¡Nos vamos todos! Che, este coso es imbatible. Es el más potente, loco. Ni sueñen con escaparse. RFA, posta que no deja pasar ni una mosca. Agroveterinaria La Pradera. Atención, señor productor. Agroveterinaria La Pradera ya tiene todo lo que necesita para esta zafra de verano. Para comenzar con un buen barbecho, todo en glifosatos y agroquímicos. Y para una buena siembra, tenemos todas las semillas disponibles: sorgos sileros, graníferos, forrajeros, sudangras y mucho más. También maíz para grano o doble propósito, moa y soja. Nuestros productos cuentan con los mejores estándares de calidad y contamos con asesoramiento personalizado y un buen equipo de trabajo comprometido para obtener los mejores resultados. Agroveterinaria La Pradera, mucho más que una veterinaria. Encontranos en Ruta 5, kilómetro 97-400 o llamanos al teléfono 43 53 71 32. Con Agroveterinaria La Pradera me va mejor. Mario Juiz Electricidad SAS, empresa constructora eléctrica, calificados por UTE para la ejecución de obras mixtas de alta, media y baja tensión, especializados en proyectos de electrificación para sistemas de riego. Más de 60 años electrificando el país. Visítenos en www.mariojuiz.com.uy. Y hace una apuesta muy importante, en este caso a la producción de leche, con esta inversión que ha hecho la familia Urraburu en sociedad con Ignacio Goicoechea, que tiene todo el bagaje de su experiencia en lo que fue el emprendimiento de los neozelandeses, después del grupo LAM, allí con riego en pasturas, con esta tecnología que hoy está logrando resultados, rendimientos muy importantes. En el caso de la producción de leche, estamos hablando de que están logrando hoy muy altos niveles de producción, pero también muy altos niveles de ingreso, de capital, ¿no? Hablan de 1.500, 1.600 y más dólares por hectárea. Hablábamos sobre cómo fue este desafío para la familia Urraburu, en este caso con Santiago Urraburu. Fue un proceso de crecimiento gradual en la agropecuaria. Nosotros venimos del rubro financiero. En el 2002 aterrizamos en el departamento con la primera compra de fracción. A partir de ahí seguimos creciendo gradualmente. Al principio con ganadería solo, después le agregamos forestación. Después ahora en el 2022, que donde fue el salto un poquito más, no tan gradual, sino que más intenso, compramos estos campos que eran de Olam, donde había un desarrollo muy grande. Habían salas de ordeñe, equipos de riego, un desarrollo muy importante, y decidimos agregarle a las rubros que ya teníamos, tanto la lechería ahora en primera instancia,
estuvimos creciendo ahora aún más todavía con la parte del riego, porque seguimos creciendo con eso. También estamos haciendo algo de producción de semilla, o sea que tratamos de hacer un poco de todo. Y bueno, acá estamos en 4.600 y bueno, unas 3.500 a la ganadería, el resto entre lechería y forestación. Sobre todo. Bueno, se ponían ahí los números, claramente la lechería va en punta en lo que tiene que ver con resultados, ¿no? Sin duda, la realidad que al principio los consejos cuando hablábamos de poner 1 o 2 salas de ordeñe, la realidad que no era muy auspicioso, porque claro, la gente, muchos cuando ven a la lechería enseguida la linkean con mucho sacrificio y mucho trabajo. La realidad que eso a nosotros nunca nos desveló demasiado, consideramos que el sector agropecuario lleva esfuerzo, hay que llevarlo o hay que conllevarlo con mucha pasión y mucha entrega, pero creo que vale la pena. La realidad que la lechería, a partir de la decisión que tomamos, nos dimos cuenta de que por lo menos los ingresos de capital o los márgenes que nos estaba dando eran muy, muy interesantes, y no solamente en los márgenes que a la empresa global como le estaban aportando, sino en cuanto a conocimiento, forma de trabajar, tecnología, orden, información, datos, que la realidad que a veces nosotros desde lo ganadero nos ponemos como una situación de confort y pensamos que hay cosas que no se pueden hacer porque son muy difíciles. La lechería permanentemente te está mostrando que sí se puede, te saca de esa situación de confort, entonces la lechería derrama para los otros rubros una mejor eficiencia y una mejor producción. Sí, de 45 personas hoy están ocupadas acá, ¿no? 45 personas, ese es uno de los puntos de que también nos hace diversificar, también pensando en sustentabilidades a largo plazo, es lo que más nos desvela poder continuar con este equipo de gente y por qué no más. Sí. La realidad que en el país todo el mundo te habla que la parte del empleo, o sobre todo en la parte rural, es una parte compleja, pero bueno, la realidad que a nosotros nos entusiasma, nos encanta tener el equipo de trabajo que tenemos, y como siempre le digo yo al equipo nuestro, ojalá que la mayoría se puedan jubilar con nosotros. Yo creo que lo principal en estos desafíos nuevos que manejamos es, al principio, con mucha humildad, y la realidad que estar bien acompañado, que es conceptualmente lo que pasa con Ignacio Goicoechea, que estamos dirigiendo la empresa hace un tiempo. La realidad es que somos como hermanos ya, además de socios en este tema, y trabajar juntos, así que la realidad que él desde lo técnico y de lo agronómico, bordeando la excelencia, la verdad, yo también tratando de aportar lo mío, pero también como vengo de otros rubros financieros, complementándonos permanentemente, y bueno, y eso es lo que nos trata de hacer cada vez mejores, ¿no? Aportando cada cual lo suyo, no tiene por ser las mismas cosas, pero sí, cada cual en lo que uno no sabe, tratar de escuchar, y bueno, y en lo que uno de repente sabe, tratar de explicar, y bueno, y en base a eso. Como concepto general es que el agro no es de rentabilidades altas, sino que de medias a bajas. ¿Cuánto mide acá, por ejemplo? La lechería está arriba de capaz que el 10%. 10%, con sí. un ingreso capital que... El ingreso capital de las 2 salas, en promedio, están en el eje de los $1.500, $1.600 por hectárea. A ver, en la parte del riego lo que uno aprende también es que en esa área no hay margen de error. Si la tecnología uno le quiere sacar la eficiencia que le corresponde, sin duda que tenés que estar soportado un equipo de trabajo técnico y profesional atrás, es la clave, no hay margen de error, todo lo técnico que pasa abajo tenemos que tratar de no errar, para eso tenés que tener un equipo profesional importante, que lo tenemos por suerte, pero no soy muy auspicioso para crecer en riego si no tenemos un equipo acorde a llevar producciones como exige las producciones bajo riego. Nosotros hay precios y hay cosas que no podemos dominar. Hay otras, por lo menos, que en lo climático tampoco, pero por lo menos con toda el área que ya tenemos bajo riego, que son unas 500 hectáreas, tratamos de neutralizar y que las crisis climáticas por lo menos nos hagan el menos daño posible, que siempre algo de daño te hacen. Después, con respecto a las otras variables, lo que nosotros jugamos en nuestro proyecto productivo es decir, bueno, nosotros en 6 meses no sabemos cuánto va a valer la carne, dentro de un año tampoco, la leche tampoco. Lo que sí sabemos es que de todos los rubros productivos que nosotros hacemos, es bastante poco probable que en 6 meses anden todos mal a la misma vez. Exacto. Y ese es nuestro caballito de batalla. Bueno, felicitaciones. Bueno, ¿qué te dejó la jornada de la verdad que un honor, no imaginaba semejante convocatoria. La verdad que por más que la gente de PGG nos decía que se notaba mucho entusiasmo en la avenida, la verdad que yo como sigo todavía con ese mix de lo financiero y lo productivo,
todavía me cuesta creer que haya tantos productores y tanta gente llegada al sector que le interese visitarnos acá en nuestro establecimiento. Pero bueno, una vez que sucedió, tratar de que salga lo mejor posible. Creo que fue una linda jornada y ojalá que bueno, la mayoría se hayan llevado algo importante y interesante. Esta actividad que realizó la gente de PGG en el establecimiento Guasubirá en San Gabriel, Florida. Hablamos con uno de los responsables de todo esto, que bueno, tiene toda la experiencia en su momento de haber estado participando del emprendimiento del grupo neozelandés de Olam, posteriormente con estos sistemas de producción de pasturas bajo riego y con altos niveles de producción de pasto, ¿no? Estamos hablando de más de 20.000 kilos de materia seca en algunos de estos casos, festuca, alfalfa. Hablábamos con Ignacio Goicoechea sobre cómo se encaró precisamente el establecimiento de producción de leche. Muy complacido de toda la gente que llegó, de un montón de amigos, de gente que trabajó junto con nosotros también en un montón de datos que presentamos. El riego está de moda, pero la realidad es que seguimos pensando que es una herramienta para el país que tenemos que seguir afinando porque hay mucho para mejorar y mucho para aprender. Y el riego de pasturas sobre todo. La cosa más a destacar es que el esfuerzo en la ejecución de años de afinar los sistemas de control y los sistemas de ejecución y los equipos de gente es lo que a uno lo reconforta más. La verdad que todas las personas que trabajan en la empresa estuvieron dando un plus por el tema de la jornada y eso va más allá de los datos y de las tecnologías. Yo me quedo con la parte humana del equipo de trabajo y de todo lo que hemos aprendido estos días tratando de afinar y de estar un poco más prolijos. Exacto. Bueno, habla un poquito del sistema lechero. Estamos hablando de cuántas hectáreas abocadas, cuántas vacas en producción hoy a la lechería. Bueno, este ejercicio va a terminar con 1.500 vacas en ordeñe, en 560 hectáreas de vaca masa, con 250 hectáreas bajo riego. El 70% son festucas de más de 8 años y el 30% es alfalfa intersembrada con raigras perenne de tercer año, que fue intersembrada en el inicio de este año, en marzo, 15 de marzo. ¿Por qué le gana la festuca a la alfalfa? Y bueno, no sé si es que le gana o que en el sistema tiene ventajas que hacen pensar que pueda prevalecer más que la alfalfa. El sistema está pensado para producir leche por hectárea. Obviamente que lo que pase con la vaca es sumamente importante porque no se puede desprender una cosa de otra. Pero bueno, la festuca tolera cargas y tiene persistencia de más de 10 años, muy productivas, que la alfalfa nos cuestionamos si realmente lo puede lograr. Más allá de que, ¿por qué no? Puede ser que haya que intersembrar o resembrar la alfalfa también de alguna manera, porque nadie niega que la calidad, con una cuestión de menor fibra, es superior. Y es más fácil producir leche con alfalfa en cuanto a leche por vaca, y es más fácil producir leche por hectárea en cuanto a leche por hectárea en festuca. O sea, un poco no es ni Peñarol ni Nacional, hay que ver cómo balancear las cosas y yo sostengo que ambas son herramientas para cada situación determinada. 10 años la festuca, la alfalfa, ¿hasta cuánto llega acá? Y bueno, tenemos experiencia bajo riego de 5 o 6 años, pero zafando de años como en el 2024, que tuvimos 1.500 milímetros en el año de lluvia, y bueno, la realidad es que la población de plantas por hectárea disminuyó y tuvimos que intersembrarla. Estos eventos no son tan frecuentes como para decir no puede vivir 5 o 6 años. Puede vivir, pero se ve afectada por estos problemas. ¿Cuál es la clave para lograr producciones de arriba de 20.000 kilos, 23 y pico, que es lo máximo que han logrado, ¿no? Sí, 20.000 kilos es bastante lograble, sobre todo cuando uno empieza a analizar los datos, ve que las parcelas que no llegan son las que uno comete errores. Y la base es el manejo del pastoreo y tener una fertilidad y un manejo del riego adecuado.
Y también tener un buen secano, porque el buen secano permite balancear en años llovedores como el pasado, buenas producciones del secano que también permiten potenciar lo que pasa en el riego. ¿Y cuáles son los errores que entendés que han sucedido a nivel de Y los festuca? errores más frecuentes en el riego o en el manejo de pasturas, generalizo un poco para ser un poco más sintáctico, es el remanente. El remanente en el pastoreo, que generalmente cuesta adecuarse a un buen manejo a los productores, y el entrar antes de lo que uno tiene que entrar, con buen disponible y con el estado de las pasturas adecuado para tener un buen rebrote. La alta fertilización, más de 400 kilos hoy. Sí, estamos con 500 kilos de urea por hectárea, bajo riego, es un alto uso del nitrógeno, pero por ejemplo es menos anualmente que si uno hace una rotación agrícola bajo riego. Es casi que el 60% de lo que se utiliza en una rotación agrícola bajo riego, más allá de que, por ejemplo, en el caso de cuando uno utiliza soja, no aplica urea, pero la fijación biológica del nitrógeno que tiene la soja hace más o menos las mismas veces. ¿Cuántos milímetros le estás echando anualmente en esos 10 años? ¿Qué promedio? Promedio 370, 380, en los años secos 650 y en los años que llueve bien o casi bien 250. Y bueno, estaba hablando de 500 kilos de urea. Si lo comparás con esos 500 kilos de urea, ¿cuánto significan esos milímetros, más o menos? Y bueno, el costo del milímetro depende del sistema de riego, anda entre los 200 y los $300 por hectárea por año. Dependiendo de la cantidad de milímetros, el milímetro sale más barato, porque hay unos costos fijos que hay que pagar. Y bueno, en el síntesis, cuando uno tiene una pastura de 8 años, los costos más importantes que terminan siendo alocados a los $40-50 por tonelada de pasto que mostramos, es 70% nitrógeno y 30% energía eléctrica de UT. Estás hablando de 20 y cuánto de promedio global por vaca hoy. Hoy estamos en 26,5. 26,5. ¿Y anualmente estás en 20 y poco? 21. 21. ¿De producción por hectárea cómo está hoy midiendo? Bueno, sobre plataforma estamos como en 23.000 litros y sobre vaca masa estamos en 18.000. Y a un costo de 35 centavos en promedio de los últimos 3 ejercicios. Margen de $1.500 están teniendo, ¿no? Ingreso de capital, sí, de arriba de $1.500 por hectárea. Y bueno, un poco anclado en ese pasto a bajo costo, y un poco anclado también en que estamos teniendo un precio que del promedio histórico está del medio para arriba, lo cual es muy valioso en estos sistemas que no ganan tantos centavos por litro, sino que potencian el ingreso de capital por hectárea. ¿Está blindado el sistema a eventuales cambios en los precios, en los costos? Y bueno, no diría que está blindado, lo que digo que tiene mayor predecibilidad para captar momentos buenos y para no sentirse tanto en los momentos malos, sobre todo hablando de del déficit hídricos o de los problemas de sequía o de exceso de lluvia también, por diferentes cosas que lo afectan. Y bueno, el sistema tolera una amplitud interesante de costo del concentrado por esos números que mostré, y también es bastante dependiente del precio de la leche, o sea que te diría que en cuanto a precio de la leche, abajo de 35 centavos es difícil que sea muy redituable. Sí, la verdad que en estas circunstancias en el cual el productor lechero está pasando con el tema del sindicato, las complicaciones que hay, en general se está armando de nuevo la capacidad de inversión que fue vista erosionada por la crisis hídrica y después algún otro problema. Es difícil de recomendar algo como una solución absoluta, no hay soluciones mágicas.
Lo que sí recomiendo es entender los detalles de lo que es la producción bajo riego y también balancearlo frente a otras inversiones que a veces se toman. Y también siempre digo que no cualquier lugar se puede regar y no cualquier lugar se puede hacer eficientemente. Hay que tratar de asesorarse, arrimarse a la sociedad de productores que tiene experiencias muy positivas también, que tienen... Y bueno, hay que consultar y evaluar caso a caso. Creo que en promedio pasar a regar pasto es más seguro que otras tecnologías que están más utilizadas. Mario Juiz Electricidad SAS, empresa constructora eléctrica, calificados por UTE para la ejecución de obras mixtas de alta, media y baja tensión, especializados en proyectos de electrificación para sistemas de riego. Más de 60 años electrificando el país. Visítenos en www.mariojuiz.com.uy. Tercer remate anual de la Franqueira Angus, próximo jueves 9 de octubre en la Asociación Rural de Florida. A partir de las 14 horas, remata Walter Hugo Abelenda. Jueves 9 de octubre, tercer remate anual de la Franqueira Angus. Agroveterinaria La Pradera. Atención, señor productor. Agroveterinaria La Pradera ya tiene todo lo que necesita para esta zafra de verano. Para comenzar con un buen barbecho, todo en glifosatos y agroquímicos. Y para una buena siembra, tenemos todas las semillas disponibles: sorgos sileros, graníferos, forrajeros, sudangras y mucho más. También maíz para grano o doble propósito, moa y soja. Nuestros productos cuentan con los mejores estándares de calidad y contamos con asesoramiento personalizado y un buen equipo de trabajo comprometido para obtener los mejores resultados. Agroveterinaria La Pradera, mucho más que una veterinaria. Encontranos en Ruta 5, kilómetro 97-400 o llamanos al teléfono 43 53 71 32. Agroveterinaria La Pradera me va mejor. Romualdo y compañía Negocios Rurales, embarques a frigoríficos, reposición de ganados, remates virtuales, comercialización de lanas, remates de reproductores, ferias especiales, venta y arrendamiento de campos y el asesoramiento en proyectos de inversiones ganaderas. Romualdo y compañía, un referente en los negocios rurales, ahora con el empuje renovado para que sigas resolviendo todo en un solo escritorio. Romualdo y compañía, integrante de Plaza Rural. En Agrometalúrgica El Corral fabricamos soluciones para el agro. Hacemos los aros para fardos más fuertes del mercado, con 3 años de garantía. Nuestro producto estrella, el ahorro aro. Entran hasta 3 fardos. Diseño norteamericano que aprovecha todo el alimento sin desperdicios. También fabricamos comederos lineales con lona o para medio tanque, porteras a medidas, bretes, pinchos para fardos y más. Comuníquese al 097-996-300 o síganos en nuestras redes sociales. Somos Agrometalúrgica El Corral, desde Florida para todo el país. Hacemos envíos. Si todavía sigue con problemas de agua en su establecimiento o ciudad, en Corralón Sur tenemos lo que usted necesita. Bombas de agua en todos los modelos y procedencia. Depósitos de aguas y bebederos Perdurit. Caños de polietileno en pulgadas, milimétricos, con todas las piezas de embutir y acople rápido. Venga por los 2 locales de Corralón Sur que lo asesoraremos con gusto. General Flores 3745, esquina Figueredo. Y sucursal Dr. González 475. Teléfono 4352-5400 y 27333.
Consulte por nuestros trabajos. Realizamos comederos fijos, plazas de comida, bebederos, tanques australianos, celdas de ración e infinidad de obras en hormigón. Predesastre Construcciones. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Asesoramiento, tasaciones y peritajes. En sus nuevas oficinas de Gallinal 752, esquina Juan y Cardoso. Teléfonos 43521570, 43531618. Avenida Artigas 1041, Villa Cardal. Teléfono 43398233. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida, para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Presentamos Conacrem, el queso crema uruguayo que va con todo. Con tostadas, con un sándwich, con picada, con la cena, con tallarines, con ravioles, con la pasta de la abuela, con los seguidores, con el equipo, con la selección, con cuchillo, con cuchara y también con cucharón. Conacrem es el queso crema uruguayo más rico y cremoso que va con todo. Aprovechá la línea Conacrem con descuento a un precio especial. Regular y light a 159 pesos. Deslactosado a 189 pesos. Conaprole, orgullosos de alimentar nuestra pasión. En San Gabriel, Florida. Una jornada que contó con la presencia de mucha gente, como decíamos, 700 o más personas, contó con la presencia de muchos y destacados técnicos, gente que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en todas estas cuestiones también. Estuvo el ex ministro de Ganadería, estuvo Tabaré Aguerre exponiendo, pero también Carlos María Uriarte, que estuvo también participando de esta actividad. La gente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, la gente de Conaprole, de las distintas gremiales que vieron en esta experiencia indudablemente un ejemplo exitoso en materia de producción de leche. Hablábamos con, en este caso, el técnico del INIA, que estuvo participando y dando una charla también, Fernando Lattanzi, habló sobre el comportamiento de algunas de estas especies bajo estrés hídrico, bajo estrés térmico, cómo evolucionan y hablando un poquito del potencial a partir del riego. Estuvimos presentando aquí en una charla en el Pasturas 2025 de PGG Raison algunos datos de experimentos que hicimos este último verano y un par de veranos anteriores, comparando cómo se comportan Ryegrass perenne y festuca en cuanto a su respuesta en persistencia y sobrevivencia estival cuando tenemos una combinación de estrés hídrico y estrés térmico. Y para eso colectamos datos en Estanzuela, colectamos datos en Salto, en la estación de Salto de la Facultad de Agronomía, y ahí pudimos ver cómo no solamente festuca es más tolerante al estrés hídrico, que eso ya lo sabíamos, sino que también es mucho más tolerante al estrés térmico, y cómo Ryegrass, cuando está con sequía, o con estrés hídrico, lo que tiene es una mucho peor regulación de la temperatura y entonces se muere y colapsa la planta. Aplicaciones prácticas de eso es en qué medida nosotros podemos estirarle la vida a Ryegrass perenne usando riego, ¿no? Y en ambientes como Estanzuela claramente es posible y lo logramos, los macoyos sobreviven más. En ambientes como Salto, donde hay veranos más largos con más olas de calor, es más desafiante. Vamos a ver cuando terminemos los estudios a qué conclusión llegamos, pero claramente Ryegrass perenne se le complica mucho pasar vivo el verano por más que le demos condiciones de riego. Vimos acá de producción de pasturas bajo riego de Nacho Goicoechea, es niveles casi cerca de los potenciales, ¿no? 20 toneladas de alfalfa, 18, 19 de festuca. Yo sé que son valores que impresionan.
y es verdad, son muy altos. A mí me impresionó más que la festuca donde tiene eso son de 7, 8, 11 años, ¿no? Entonces claramente el efecto de vos tener cero estrés o muy mínimo estrés hídrico le permite a la planta no solamente producir más, sino vivir muchos más años. Nacho lo que tiene es súper ajustado el manejo del pastoreo y la nutrición mineral. Hoy enfatizaba, dice, yo quiero producir 20 toneladas, atrás de eso hay 400 kilos de nitrógeno que tienen que entrar para que la planta pueda expresar. Tengo que controlar el pH porque hay una extracción de nutrientes muy grandes, así que hacen calado. Y el manejo del pastoreo es todas las semanas, todo el año, va a revisar cuánto pasto tiene, mide cuánto pasto tiene y ahí decide si le sobra, si le falta, cuánto le asigna. Así, consistente, hace 10 años que viene haciendo eso y lo hace muy, muy bien. Digamos, un poco lo que nos tienen acostumbrados estas jornadas de Ryson, digamos, seguramente hay 1000 personas o anda por ahí. Y bueno, esto del riego, digamos, nosotros tenemos poca experiencia de riego en el maíz, que realmente nos cambió un poco. Recién veníamos en la camioneta ahí hablando con Tabaré Aguirre, que fue un poco en su momento, cuando él estuvo de ministro, de lo que fue la ejecución de Florida realmente y que realmente lo que ha sucedido. Pero en pastura no tenemos experiencia y bueno, esto es muy importante. Ya lo habíamos escuchado a Nacho Goicoechea, que tenemos mucha vinculación con él, de que realmente estos números que muestran acá son muy importantes. O sea, llegar a pastura de 7, 8, 9 años y produciendo 17, 18, 20 toneladas realmente son números interesantes. Nosotros tenemos, la Sociedad Productora de Leche va claramente en un camino de esto porque el proyecto de riego que nosotros queremos, que en su momento con Ceres elaboramos, apunta a eso, digamos, a que en un momento la lechería pueda utilizar un riego como una herramienta. Y bueno, yo creo que acá se ve el potencial que puede tener. Muchos planteos, con muchas cosas en la cabeza, porque los números que plantearon, una muy buena utilización del riego, una traducción excelente, un uso intensivo de recursos, que lo vimos con una planificación, una gestión realmente excelente y un control de procesos en esto que marcan un diferencial al que aspiramos. La lechería siempre aspira a esto. Realmente la maximización que logran con el riego es fabulosa, con una utilización de nutrientes. Yo me quedé con algunos números que manejaron sobre el nitrógeno, los 500 kilos. Sí. Y la producción en forraje, ¿no? Que se traduce a leche. La verdad, creo que ha sido muy valioso. La jornada superó ampliamente las expectativas que veníamos, que era sobre todo ver la incidencia del riego sobre pastura, y que creo que eso le debe estar pasando por la cabeza a muchísimos productores en todo el país. Y comenzaría por decirte que esta es la mejor herencia que nos dejaron los neozelandeses en aquella historia que empezó hace 20 años capaz, que uno consideraba una locura. Como dijo, creo que fue Aguirre, ¿no? Que dijo que no sabía que por las 6 se llegaba a Nueva Zelanda, porque hoy es eso, hoy uno llega acá y es una clara semblanza de lo que es Nueva Zelanda. Y yo creo que la herencia positiva, no quiere decir que todo, desgraciadamente, lo que los neozelandeses hicieron sea esto de hoy, pero lo que vimos hoy es un claro ejemplo de dónde se puede apuntar y de la potencialidad que el riego ofrece. El desafío está en cómo llegar a tener una represa, a tener los equipos necesarios para implementarlo. Pero todo es posible y ojalá el gobierno actual, además estamos todos para colaborar, simplemente una política que yo la llamaría una política de agua, donde el riego esté incluido, con un plan nacional de riego. Y digo política de agua porque ahí podemos meter todo lo relacionado al agua y a su uso para consumo humano, consumo animal, conservación de la calidad de agua. Es todo un tema que a nuestro entender amerita una política de Estado.
En Agrometalúrgica El Corral fabricamos soluciones para el agro. Hacemos los aros para fardos más fuertes del mercado, con 3 años de garantía. Nuestro producto estrella, el ahorro aro. Entran hasta 3 fardos. Diseño norteamericano que aprovecha todo el alimento sin desperdicios. También fabricamos comederos lineales con lona o para medio tanque, porteras a medidas, bretes, pinchos para fardos y más. Comuníquese al 097-996-300 o síganos en nuestras redes sociales. Somos Agrometalúrgica El Corral, desde Florida para todo el país. Hacemos envíos. Si todavía sigue con problemas de agua en su establecimiento o ciudad, en Corralón Sur tenemos lo que usted necesita. Bombas de agua en todos los modelos y procedencia. Depósitos de aguas y bebederos Perdurit. Caños de polietileno en pulgadas, milimétricos, con todas las piezas de embutir y acople rápido. Venga por los 2 locales de Corralón Sur que lo asesoraremos con gusto. General Flores 3745, esquina Figueredo. Y sucursal Dr. González 475. Teléfono 4352-5400 y 27333. Descubre la mejor higiene sanitaria para tu tambo con Matman, basándonos en la exitosa experiencia de nuestro producto Selladine, el sellador mamario por excelencia. En Matman te invitamos a que nos contactes y aproveches nuestro asesoramiento y seguimiento personalizado para lograr una rutina de lavado y desinfección óptima. Es crucial tener en cuenta varios puntos al elegir tus productos y nosotros estaremos ahí para guiarte en busca de maximizar la rentabilidad de tu tambo. Matman, tu aliado en la excelencia higiénico-sanitaria. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Asesoramiento, tasaciones y peritajes. En sus nuevas oficinas de Gallinal 752, esquina Juan y Cardoso. Teléfonos 4352-1570. 4353-1618. Avenida Artigas 1041. Villa Cardal. Teléfono 4339-8233. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida, para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. En Almacén Rural tenemos de todo para todo el país. Insumos para agricultura, ganadería, lechería, horticultura y forestación. También productos de campo para toda la familia. Encontrarnos en los locales de Durazno, Florida, Montevideo, Paso de los Toros y Salto. Almacén Rural, todo para un país de campo. Y en el marco de esta jornada de pasturas estuvo participando el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, que ahora está responsabilizado de una comisión que está trabajando precisamente en esta área del riego impulsada por el gobierno. En estos días se lanzó precisamente esta comisión con la participación de muchos ministerios del riego. Pero vamos a ver lo que decía en el marco de esta jornada, donde fue invitado especialmente allí en San Gabriel. Por nuestras condiciones estructurales, sociales, históricas y políticas, nuestra ventaja está en producir lo mayor posible y venderlo al mejor precio posible. Cualquiera que esté cerca de cualquier cadena comercial sabe que captura el mejor precio cuanto más cerca del cliente está. Si nosotros producimos carne o si nosotros producimos leche o yogur o queso o lo que sea, nosotros estamos más cerca del consumidor. Si producimos maíz y soja, que obviamente lo tenemos que producir, estamos mucho más lejos y pueden ser, factores o insumos del resto de la cadena de producción. O sea, el agua en la producción animal, entiendo yo, es la gran oportunidad del Uruguay. Uno. Segundo concepto, porque me preguntaste qué posibilidades. Yo creo que la lechería está en el sur, concentrada, con un gran activo y expertise profesional, tecnológico y vocacional, que lo vimos hoy. No voy a explicar acá lo que es la lechería. Es el mejor híbrido de un buen agricultor con un buen ganadero.
multiplicado por 365 días, 2 veces por día. O sea, ese activo es tal vez el activo más importante que hay, y si el agua lo que permite es aumentar la productividad, hay que considerarlo. Si el agua permite aumentar la escala, porque siempre que hablamos de escala, ¿de qué hablamos? De que tenemos que aumentar el tamaño. Hoy Nacho dijo algo tremendamente valioso, es decir, la vaca la ordeño en la sala, la vaca tiene que ir hasta la sala. Por lo tanto, no es lo mismo producir el forraje a 100 metros de la sala que producirlo a 200 metros de la sala o a 2 kilómetros de la sala. Entonces, duplicar la producción de materia seca en el radio donde es más eficiente para la vaca adquiere un valor que no es simplemente más kilo de materia seca multiplicado por un factor de eficiencia que me da leche. A eso lo multiplicamos por los costos de la infraestructura de tránsito que se necesita para trasladar las vacas. Entonces, si hay un productor donde el agua puede provocar un efecto no solamente cuantitativo, sino cualitativo, es la producción lechera. Estamos hablando de la jornada de pasturas 2025, una jornada con mucha participación en San Gabriel, Florida, organizada por la gente de PGG con los dueños de casa, Urraburu, Goicochea, que mostraron estos muy buenos resultados a partir del uso del riego, ¿no? Con festucas, con alfalfas de muy alto potencial de producción, con ingresos de capital para la lechería extraordinario. En este caso vamos a escuchar lo que decía el dueño de casa, Ángel Urraburu, a propósito de lo que fue la apuesta a la lechería, ¿no? Cuando también escuchaba algunas voces que le alertaban de las dificultades, de los complejos aspectos que tiene esta actividad. Pero hablaba Ángel Urraburu a propósito de cómo fue el desafío de emprender esta inversión. Por eso es que comencé a analizar la posibilidad, recorrí una cantidad de campos. Yo tengo esa mentalidad y para resolver la compra de este campo o de la parte inicial de este campo, creo que visité 15 y ahí me hice una composición de lugar que yo no tenía porque yo no era hombre de campo. Y ahí resolví por este lado. Claro, en un momento en el que era muy barato el campo, pero también era muy difícil tomar esas resoluciones de inmovilizar recursos cuando el país se caía a pedazos. Se hizo también con un criterio y una mentalidad de mercado, con una frase de mi padre, tenés que comprar cuando todos venden y tenés que vender cuando todos compran. Parece muy elemental y muy sencilla, pero a veces cuando todos venden, por algo venden. Y hay que presentarse frente al aluvión de vendedores y decir yo voy a comprar. No es fácil, pero es lo que hay que hacer. Porque cuando el viento viene para un lado, salimos todos corriendo y a veces algunos seguramente van a llegar tarde a aquel objetivo que se plantearon o que nos planteamos todos juntos. Por eso es que en aquel momento se tomó esa resolución. Los primeros años y unos cuantos años fueron después, se adquirieron otras fracciones muy cerca de acá, y eran años en los cuales uno se planteaba el campo como una caja de ahorro. Y por suerte la rentabilidad se la exigía a las inversiones financieras. Y observé y acepté que la rentabilidad del campo era exigua, era pequeña, y que forzar esa rentabilidad a veces generaba riesgos adicionales muy importantes. Por lo tanto, lo del campo era cero riesgo. Flotar, avanzar en lo que se podía, pero el negocio, entre comillas, estaba en otro lado. Por otro lado, otra frase del que me engendró y el que me dio el apellido y el nombre, me decía, enemigo de los negocios inmobiliarios al extremo. Si vas a comprar un campo, asegúrate de tener en la cuenta del banco o en la cuenta de bolsa otra cantidad igual a la que te salga el campo. Vos tenés que ser tu propio banco. Y si no, mirá a tus alrededores. En aquel momento los alrededores eran desafiantes, complicados, con gente que
a fuerza de crédito se había hipotecado su futuro en forma muy fuerte. O sea que el campo comenzó, casi inmediatamente me pareció importante ir abriendo el juego de la familia y consolidando la presencia de mi hijo mayor, Ángel, en el escritorio. Hoy día es el que maneja el escritorio, y abriendo las puertas a Santiago en un ambiente que me parecía que para la familia era absolutamente complementario, pero que no se molestaba con el hermano y tenía muchas posibilidades de crecimiento. Así fue. Santiago tomó con mucha fuerza el tema del campo. Desde el principio me empezó a ayudar mucho. Yo de a poco fui reculando y dándole lo que a veces no es fácil darle a los hijos, la posibilidad de que resuelvan ellos, y que uno se debe limitar a veces a estar en su espalda tratando de que no se caigan y que no reculen, y apoyándolos indefinidamente. Eso fue transcurriendo en el correr del tiempo, y a mí me parece importantísimo, para hablar de este tipo de experiencia, marcar el 2022, cuando nosotros tuvimos la posibilidad de comprar esta fracción que era de Olam y que venía, como ustedes lo están viendo, con una cantidad de mejoras incorporadas realmente muy importantes. O sea, las represas, los pivots de riego, las salas de ordeñe, que sí, no les voy a decir el precio del campo, pero venía con todo eso incluido, y me pareció algo muy, pero por lo menos muy accesible. En ese momento apareció en la escena de la familia alguien que ya forma parte de la familia, Nacho. Nacho, que como les decía hoy a algunos de ustedes, tiene 2 motores fuera de borda, no 1. Tiene una gran capacidad profesional, humana y sobre todo de empuje. Es vasco como nosotros, y perdónenme, lo digo con orgullo. A Nacho a veces le tengo que decir, no empuje porque nos caemos, porque es una fábrica de iniciativas y cuesta encontrar una de ellas que sea media delirante, como a veces si me habrán planteado al cabo de 50 años de corredor de bolsa iniciativas delirantes. Ahí la empresa dio un vuelco fundamental por él y por Santiago. Están trabajando juntos, se llevan muy bien, han llegado a una entre los dos, a una complementariedad que da gusto y da gusto apoyarla. Y el campo se transformó en esto. El campo nuestro nunca fue ni cerca de esto. Y entre lo que vino de Olam, no solamente de infraestructura, sino también de pasturas. Ustedes han visto festucas de 9 y 10 años en la recorrida. Eso, por supuesto, que viene de Olam. Ellos tuvieron la lucidez de tomar lo que venía y seguir desarrollándolo, no tirarlo a la banquina. Quizás un vecino no muy lejano, muy cercano de acá, que tomó la otra mitad del campo, dejó absolutamente sin ninguna actividad la sala de ordeñe, no usa la represa y no usa los pivots. Cuando le pregunté, cuando yo le ofrecí la mitad que a mí no me interesaba tanto, ¿vas a hacer tambo? Y me dice, tambo no pongo ni que llueva leche. Me movió un poco el piso, porque yo estaba entusiasmadísimo con la sala de ordeñe, más allá de que me decían que daba mucho trabajo, lo constaté que daba mucho trabajo. Pero en estos 3 años, y fundamentalmente gracias a ellos dos, la evidencia mostró en forma contundente que la estrategia que asumimos nosotros fue absolutamente demoledora respecto a la otra estrategia. Tener una represa sin uso y 4 pivots parados hace 3 años parece como que no sea algo muy coherente en este momento en donde Tabaré acaba de dar una cantidad enorme de elementos por los cuales considerar que el riego es estratégicamente prioritario.